El cerebro humano es una de las maravillas más grandes de la naturaleza. Básicamente es una supercomputadora formada por millones de neuronas que se comunican entre sí a través de pulsos eléctricos. Pero para Darwin había algo más impresionante aún, el cerebro de una hormiga. Hoy hablaremos de la inteligencia en los insectos. Antes de hablar de la inteligencia de los animales, primero hay que establecer qué entendemos por inteligencia. Normalmente consideramos inteligentes a los animales que muestran comportamientos parecidos a los de nosotros, como el uso de herramientas, la memoria o las habilidades sociales. Los insectos tienen muchos de estos comportamientos, pero hay que entender que su cerebro es muy diferente al de nosotros. En vez de estar concentrado en su cabeza, el sistema nervioso de los insectos se distribuye por todo su cuerpo. No hay manera de saber qué está pasando exactamente dentro de su mente, pero las decisiones que toman parecen estar basadas meramente por su instinto. ¿Pero a qué nos referimos exactamente con esto? El instinto es la manera que tiene el subconsciente de comunicarse con tu mente consciente. ¿Te ha pasado que vas caminando por la calle, solo y de noche y sientes como que algo está mal? Es básicamente tu cerebro gritándote que salgas de ahí en cuanto puedas. Porque en la naturaleza, si es de noche y no estás en tu cueva, podrías convertirte en la siguiente comida de algún león. A los valientes antepasados que no le tenían miedo a andar deambulando por la noche, se los terminaron comiendo los leones y sus genes no avanzaron a la siguiente generación. Los que sí sentían ese miedo tenían más probabilidades de sobrevivir y con el paso del tiempo ese comportamiento quedó dentro de nuestro ADN. Es por esto mismo que le tememos a las arañas o a las serpientes. Hoy en día sabemos que solo un pequeño porcentaje son peligrosas y tenemos la medicina para contrarrestar cualquier veneno que tengan. Pero para nuestros antepasados era mejor simplemente no arriesgarse y alejarse de cualquier bicho que vieran. Pero el sentir miedo es solamente una pequeña parte del instinto. El instinto también es lo que hace que una mantis sepa lo que tiene que hacer en el momento de poner sus huevos, cubriéndolos con una capa de espuma que después endurece y queda con la forma exacta que ponen las otras mantis de esa especie. Y todo esto lo sabe hacer por sí misma, aunque nunca haya visto a nadie más hacerlo. Pero los insectos pueden ir más allá de su instinto. También pueden aprender de experiencias pasadas para tomarlas en cuenta en situaciones futuras. Esto es gracias a un órgano llamado cuerpo pedunculado, que sería lo más parecido que tienen a nuestro cerebro, y entre más grande sea, más cosas pueden aprender. Tenemos dos órdenes que destacan por el tamaño de estos órganos: Hymenoptera, el de las avispas, abejas y hormigas, y Blattodea, el de las cucarachas y termitas. Pero ¿sabes qué tienen en común todos estos insectos? Que en su gran mayoría son sociales. Unir sus fuerzas les permiten hacer cosas que no podrían hacer individualmente. Esto les ha hecho desarrollar cerebros mucho más complejos, para coordinarse efectivamente y planear mejores estrategias. Así que sin más preámbulo, veamos algunas de las cualidades de estos insectos que podrían atribuirse a la inteligencia. La primera es la memoria, la capacidad de retener la información. Las cucarachas pueden recordar el camino desde la comida hasta su guarida, y usan los olores para crear un mapa dentro de su cabeza. Las abejas no solamente son capaces de recordar a las compañeras con las que se cruzan, sino que incluso pueden reconocer caras humanas y asociarlas con comida. Otra cosa que muchos considerarían como inteligencia es el uso de herramientas. Una herramienta no tiene por qué ser una lanza o un martillo, puede ser algo tan simple como una roca. Hay algunas avispas que depositan sus larvas dentro de alguna oruga y luego hacen un agujero para esconder el cuerpo, pero para proteger a sus larvas, la avispa coloca una piedra encima para que nadie más pueda encontrar el escondite. Y no es cualquier piedra, probará con el peso de varias hasta que le guste alguna. Algunas hormigas sujetan piedras pequeñas entre sus mandíbulas, que después dejan caer encima de hormigueros rivales, para así quitarse competencia por la comida. Pero esa es solo una pequeña fracción de la inteligencia de los insectos. No todos los insectos tienen la fuerza necesaria para andar cargando objetos tan pesados, y algunos lo compensan con su inteligencia. Un gran ejemplo de esto son las abejas, que parecen ser tan inteligentes que tienen una concepción de los números, e incluso pueden contar hasta el 4. En un estudio, colocaron abejas enfrente de varias cartas, con 2 a 5 puntos en cada una. Cuando una abeja volaba hacia la carta que tenía menos puntos, se le recompensaba con una gota de miel. Después de un largo día de entrenamiento, los científicos se dieron cuenta que las abejas podían reconocer consistentemente la carta con menos puntos, e incluso tener una concepción del cero. Y no es nada sorprendente que sean buenas en matemáticas. Como sabrás, las abejas son unas expertas en almacenar miel. Sus celdas en forma de hexágono son las que mejor aprovechan el espacio. Si usaran círculos, por ejemplo, se perdería un poco. Podrían usar triángulos o cuadrados, pero los hexágonos son mucho más fuertes estructuralmente. Pero una de las cualidades más importantes que tienen las abejas es su habilidad para comunicarse. Puedes transmitir un mensaje de muchas maneras. Algunos animales simplemente hacen ruido en situaciones particulares. Otros tienen colores llamativos, que les dan a entender a sus depredadores de que son venenosos. Pero la manera más común en la que los insectos se comunican es con el olfato, a través de las feromonas. Los insectos no tienen nariz como para detectar esas sustancias, pero lo hacen a través de las antenas. Las feromonas son prácticamente el lenguaje de los insectos, y cada una puede transmitir cosas diferentes. En los insectos que no son tan sociales, por ejemplo, las feromonas normalmente se usan para encontrar pareja, pero una hormiga puede liberar feromonas para avisarle a sus compañeras de que encontró comida, o para identificar a otros miembros de la colonia. Así también las pueden usar para marcar su territorio. Aquí vemos unas termitas marchando enfrente de unas hormigas, ambos lados con su propia línea de soldados.
Pero también hay feromonas de pánico, como las que usan las abejas. Cuando hay algún invasor que pueda poner en peligro a la colmena, secretan una feromona que al picar alerta a las demás obreras y las vuelve más agresivas. Y hay algo bastante curioso, la sustancia presente en esta feromona también se usa como saborizante artificial de plátano. Varios apicultores mencionan que cuando sus colmenas están agitadas se puede percibir un fuerte olor a esta fruta. Y bueno, es gracias a estas feromonas que las colmenas logran sincronizar todos sus movimientos. Una abeja no es muy inteligente por sí misma, pero se comunica con sus compañeras a la perfección. Esto hace que la colonia se comporte como si tuviera una mente propia, como si las abejas fueran neuronas que forman parte de un cerebro. Lo interesante es que ni siquiera hay obreras que no tengan ganas de trabajar o se rebelen, todas darían su vida por la colonia. Pero ¿qué sentido tiene esto evolutivamente? Cuando Darwin observaba a las hormigas, no podía entender cómo es que un organismo evolucionó para ayudar a otros en vez de simplemente ver por sí mismo. Lo que pasa es que las obreras son prácticamente idénticas genéticamente, por lo que no importa si mueres defendiendo el hormiguero, si tu colonia sobrevive, tus genes avanzarán a la siguiente generación. A fin de cuentas, eso es lo único que le importa a la evolución, y este hizo que mediante un proceso de prueba y error solo sobrevivieran las colonias que se coordinaban más efectivamente. Y lo más fascinante es que toda esta coordinación ni siquiera tiene un líder. La hormiga o abeja reina no hace nada más que poner huevos, pero en realidad son las obreras las que mantienen a la colonia. Las hormigas pueden gestionar sus recursos para sobrevivir al duro frío del invierno y entierran los cadáveres y restos de comida lejos del hormiguero para no llenarlo de hongos. Algunas incluso cuentan con castas, y cada una se dedica a diferentes labores del hormiguero, aunque bueno, de todo esto ya hablé en otro video, así que no me voy a extender mucho. Si te fijas, los insectos sociales a menudo modifican el terreno a su favor, para protegerse de los depredadores y otros factores ambientales. Pero los túneles que hacen las hormigas no están simplemente hechos al azar, están cuidadosamente planeados para que tengan el número mínimo posible de intersecciones, para que sean más fáciles de navegar por las otras hormigas. Pero las mejores arquitectas son las termitas. A diferencia de las hormigas, sus colonias crecen principalmente hacia arriba, llegando a ser tan altas como un árbol pequeño. Por si el tamaño no fuera lo suficientemente impresionante, además tienen túneles en ellos, que permiten la ventilación dentro del nido. Pero bueno, dejé lo que es probablemente el insecto más inteligente para el final, los abejorros. Estos pueden recordar los diferentes sitios a los que van por flores. Normalmente, prefieren alejarse mucho de su colmena, para evitar que un depredador los siga de vuelta a casa. Además de eso, son excelentes para planear rutas, que recojan la mayor cantidad de polen en el menor tiempo posible. El gran tamaño del cerebro de los abejorros le ha llamado mucho la atención a los científicos. Un experimento muy famoso es en el que ponían un abejorro enfrente de un pedazo de cuerda, y cada vez que la jalaba activaba un mecanismo que le recompensaba con miel. Esto no fue mucho problema, y empezó a jalar de la cuerda para obtener su preciado líquido. Sin embargo, hacen tareas bastante similares en la naturaleza para extraer el polen de las flores, por lo que este comportamiento se podría considerar una extensión de su instinto. Así que decidieron ponerles una prueba más complicada, y las pusieron a jugar fútbol. Si un abejorro lograba arrastrar una pelota amarilla hacia un agujero, le recompensaban como en el primer experimento. Algunos abejorros fueron rápidos en entender lo que estaba sucediendo, pero había muchos que no comprendían lo que estaba pasando. Pero después, los científicos hicieron que las abejas que no podían observaran a las que sí podían. Después de ver a una compañera hacer el trabajo, todas las demás abejas pudieron aprender de ella y completar la misma prueba. Estos ejercicios pueden parecer algo simples para nosotros, pero es impresionante que un cerebro tan pequeño sea capaz de encontrar la solución a un problema que nunca ha visto en su vida. O como las abejas que mencionamos antes, que son capaces de comprender un concepto tan abstracto como los números, algo que no existe en el mundo real y solo tiene sentido dentro de nuestra cabeza. Y ni siquiera mencionamos a las cigarras, las cuales usan los números primos para tener más probabilidades de sobrevivir, pero ya saben, ya hay video de eso. En fin, la inteligencia de los insectos es un campo muy poco estudiado y cada año se logran avances muy grandes. Quizás no pueden sentir emociones tan complejas como las de nosotros, pero están lejos de ser robots que simplemente actúan por instinto, ya que claramente tienen la capacidad de innovar. Eso es todo por hoy, aquí te dejo algunos otros videos que podrían interesarte. Solamente el 10% de las personas que me ven están suscritas. Hacerlos gratis y en cualquier momento puedes cancelar tu suscripción. También te dejo algunas de mis redes sociales para que me sigas y no olvides compartir el video con tus amigos. Mi nombre es Carlos, muchas gracias por quedarte hasta el final y nos veremos el siguiente sábado.